Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas. Depende de la hora en que cada quien vaya a ver este importantísimo foro que el día de hoy vamos a realizar como parte de los eventos preparatorios para lo que va a ser la Conferencia Regional de Educación Superior CRESMA 5, que va a ser realizada del 13 al 15 de marzo en Brasilia, y que es una continuidad también a un proceso de trabajo que inició casualmente en La Habana en 1996 con la primera conferencia regional, que no se llamaba CRES, pero era en la práctica una conferencia regional de educación superior muy importante. Luego con la primera conferencia mundial, que fue en 1998, que también es un referente de las conferencias mundiales, cuando era director general nuestro apreciado amigo Federico Mayor y coordinada por nuestro apreciado amigo Marco Antonio Rodríguez Díaz. Y varios de los que están aquí tuvimos presente. Luego tuvimos también la conferencia regional de educación superior en Cartagena de Indias, cuando era nuestra apreciada amiga Ana Lucia Gazola, directora del DIESALC. Y pues también una conferencia regional histórica en cuanto a contenido, y muchos de los aspectos siguen teniendo plena validez. Y después tuvimos la segunda conferencia mundial de educación superior en 2009, también en la sede central de la UNESCO en París. Y luego hubo una más 5 también. Y la última conferencia regional de educación superior de América Latina y el Caribe fue en Córdoba, en 2018, casualmente en ocasión del centenario del Manifiesto Liminar. Y fue, hay que decirlo, la única región del mundo que hizo una conferencia regional previo a la tercera conferencia mundial, que fue el año pasado en Barcelona, en mayo del año pasado en Barcelona. Y ahora vamos a tener en un contexto diferente a cuando fue la conferencia, porque cuando la conferencia en 2018 no habíamos tenido el COVID, que tuvo una cantidad de problemas, pero también no un balance positivo, pero también algunas cosas que nos ayudaron a dinamizar algunas otras cosas. Y por supuesto, aspectos como el cambio climático ahora está en una situación más crítica que la que teníamos en 2018, y otros aspectos que no voy a entrar en detalle, pero hay un contexto que es importante discutir, cómo lo que hemos hecho y cuáles son los planteamientos y desafíos para de aquí al 2028, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se han hecho también una serie de eventos preparatorios. El primero fue en Córdoba, el segundo fue en Puebla. El tercero, aunque fue con un tema muy particular, fue en Asunción, Paraguay. No fue de 12 temas, pero aún así fue importante. Y el tema realmente pre-CRES va a ser en ocasión del Congreso de Educación Internacional de Educación Superior, Universidad 2024 en La Habana, Cuba, en febrero, que es un evento de gran trascendencia. Y en ese contexto del Congreso se va a discutir también lo que va a ser ya el borrador del documento de la CRES y el borrador de lo que va a ser la declaración, que al final también va a ser discutida y aprobada, enriquecida ya en Brasilia. Entonces, estamos trabajando en una serie de equipos, 12 temas, tomando en cuenta que el tema 12 es subdividido, porque el tema 12 es los futuros de la educación superior, están los futuros de la educación superior de América Latina y el Caribe, y uno que es el 12.2, específicamente los futuros de la educación superior en el Caribe. Y hemos venido haciendo desde IESAL y el gobierno de Brasil foros y todo un proceso de preparación, y también como Kairos, que es casualmente en el contexto en que estamos hoy en este foro, discutiendo este tema que vinculado al eje número 1, que es casualmente la articulación de la educación superior con los otros niveles educativos. Y aquí tenemos, por supuesto, unos panelistas que tienen toda una trayectoria, toda una experiencia y toda una visión de ese trabajo de la educación en general y del papel de la educación superior con relación a los otros sistemas educativos. Saludo también a nuestra amiga María Rosa Terry, que es también del comité directivo, de la junta directiva de Kairos, que está acompañándonos, y a nuestra amiga Ana Lucia, que es vicepresidenta de Kairos y está saliendo del otro foro ahorita de autonomía, ¿no? con Yesal. Bueno, este evento ha sido organizado y va a ser moderado, coordinado por nuestra querida amiga Marcela Paredes. Y voy a presentar muy brevemente, y ella va a presentar a otros panelistas que son muy conocidos
pero que vamos de todas maneras a presentar. Bueno, Marcela, nuestra apreciada amiga Marcela Paredes de Panamá, en Panamá, una persona con gran trayectoria, con mucho dinamismo, con mucho liderazgo. Tiene un doctorado honoris causa en humanidades en la Wilk University en Pensilvania. Tiene una maestría en ingeniería eléctrica de potencia. Hoy es ingeniera. O sea, es de las ciencias duras. Ella ha sido, además de profesora, ha sido vicerrectora y rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la prestigiosa Universidad Tecnológica. Y es profesora de ingeniería y en la parte eléctrica. Bueno, ella también ha sido ministro de Educación. Por tanto, cuando hablamos de este tema de vinculación, lo es lo puede desde la universidad, pero también ella desde su experiencia como ministro de Educación, que fue desde el 2014 al 2018. También ha conocido la visión desde la diplomacia, fue embajadora de Panamá en Chile, desde otra perspectiva. Ha estado al frente de la Secretaría de la Unidad de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Panamá. Ha coordinado el Consejo de Rectores de Panamá y también ha formado parte de instancias educativas del nivel de centroamericano y a nivel americano de todo el continente con la OEA también. Ella ha sido parte del comité de gobierno, el comité administrativo del Instituto Internacional de la Educación Superior de la UNESCO, IESAL, UNESCO. Es miembro de la Red Mujeres Líderes de Educación Superior en América Latina y el Caribe. Ya lo decía yo, una mujer con mucho dinamismo, gran liderazgo y una vasta experiencia. Y como lo decía, ha sido también ha sido presidenta del Consejo Universitario Iberoamericano, del CUIP, donde está nuestro amigo Félix García Lausín como secretario ejecutivo, gran impulsor de la Unidad Iberoamericana. Y por supuesto, también ha sido presidenta de la Asociación Panameña por el Avance de la Ciencia. Como podemos ver, Marcela vincula la visión de los diferentes subniveles, desde la ciencia, desde la docencia y desde el papel de las mujeres también, y desde la acreditación. Con una amplia experiencia, una amplia visión, yo agradezco a mi apreciada amiga Marcela por el trabajo de organizativo y por la moderación y coordinación de este foro, y por supuesto a cada uno de nuestros panelistas que Marcela va a presentar, que sabemos que tienen toda una trayectoria, autoridad y visión para hablar de este tema tan importante para la educación y de la educación para el desarrollo humano integral y sostenible de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a todos y todas. Agradeciendo a nuestros panelistas que nos van a ver y a nuestra apreciada amiga Marcela, y les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Telémaco, gracias por esa amplia introducción, pero realmente para mí es un honor contar con la presencia de estos panelistas y ser moderadora de este panel como parte también del equipo de Kairos Educación. Sí quiero resaltar el trabajo que viene haciendo Kairos y agradecer la invitación a Telémaco por estos paneles para poder prepararnos de la mejor manera posible frente a la CRED que viene y poder que sea ampliamente participativa el aporte que va a dar Kairos en esta ocasión, ¿no? Esto muy en línea con la misión de Kairos, que desde que nació se vio como contribuir desde la transformación de la educación al desarrollo económico, social y global de los países, convirtiendo a las personas en protagonistas de sus procesos de vida y de su destino, con valores y capacidades para ser promotores del cambio social y del desarrollo sostenible. Esa es la misión de Kairos Educación, y como parte de sus objetivos, el impulsar un movimiento global para la transformación de la educación y el constituir un foro global de discusión, como el que estamos haciendo ahora, análisis, estudio y propuestas sobre el devenir de la educación en el mundo, en las regiones, en las naciones, en las comunidades y pueblos. Sin más, voy a pasar a presentar a nuestros excelentes panelistas del día de hoy. El primer panelista, bueno, tenemos panelistas de diversas partes del mundo. Voy a mencionarlos a todos y luego a la introducción de cada uno les hago un breve resumen de su destacada hoja de vida. Tenemos de México a Axel Didrikson, desde
España, a Martí Casaldeus, desde Colombia a Mónica Reinhardt y desde Cuba a Miriam Alpizar. Esperamos que Mónica se pueda conectar, estaba teniendo problemas de conexión. Y vamos a iniciar con la participación de Axel Didrikson desde México. Axel es doctor en economía, maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en sociología, miembro de Kairos también, presidente de la Global University Network for Innovation, GUNI, para América Latina y el Caribe. Ha sido secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal en México, consultor de la UNESCO para la IESAL, coordinador de la Cátedra UNESCO de Universidad e Integración Regional, investigador del Sistema de Investigadores Nacional de México y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, fundador y coordinador de la red de macrouniversidades públicas de América Latina y el Caribe, vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe en el periodo 2004-2006, ha recibido múltiples distinciones. Destaco el haber sido galardonado por la UNAM con el Premio de Universidad Nacional de la Universidad Nacional por su trayectoria en investigación en ciencias sociales y una mención especial en el Premio Pedro Croce a la investigación sobre la universidad en América Latina, otorgado por Claxo en Argentina. Ha realizado estancias académicas, asesorías y consultorías en diferentes universidades, gobiernos, secretarías y ministerios, tanto en su país como en América Latina y el Caribe, en Europa y en Asia. Autor de más de 25 libros, con algunos en elaboración, de más de 50 como coautor, coordinador o editor, y de más de 100 artículos publicados en revistas especializadas e indexadas. Es un privilegio contar con su participación en el día de hoy y sin más le cedo la palabra, doctor Didrikson, para hacernos su presentación. Muchas gracias, doctora Marcela Paredes. Saludo con mucho afecto a las y los colegas que están presentes. Por supuesto, amigos, todas y todos, que ya hemos frecuentado varias tareas, luchas y procesos conjuntamente, lo cual me da una gran satisfacción encontrarnos ahora en esta perspectiva de aportar a la CRESMA 5 de forma sustancial desde la magnífica red que tiene Kairos en una larga trayectoria de aportaciones hacia la transformación educativa, particularmente de la educación superior, y pues saludar con mucho afecto a mi líder, la doctora Ana Lucia Gazola, que sin la cual yo no sería nada de lo que soy por tantas cosas que he aprendido de ella. Por supuesto, a la señora rectora Alpizar Santana, con quien nos une todo un trabajo conjunto desde la hermosa isla de Cuba, a María Rosa Tarradelas, que siempre está junto con nosotros aportando grandes ideas, a Martí Casadeus, que lo ubico ahora recién, pero lo saludo también con mucho afecto. Y sin duda, pues quien está al frente de todo esto, que es el doctor Francisco Telemaco Talavera. A todas y todos, está también nuestro colega chiapaneco Roberto Villers, mexicano, que siempre nos ilustra de manera sustancial respecto a los temas de educación superior. Bueno, yo tengo el honor de ser el coordinador general del tema 1 de la CRESMA 5, que hace referencia exactamente a la participación de la educación superior en el conjunto del sistema educativo de nuestros países. Hemos trabajado ya desde Puebla a mediados de año de forma muy sustantiva con un equipo realmente muy sólido de personajes de Brasil, de Argentina, de Chile y un servidor para elaborar el documento base
del tema 1, que será presentado ahora en la reunión de febrero de Cuba. Les relato brevemente algunos de los ejes sobre los cuales estamos concibiendo este documento y lo que estamos poniendo al frente del interés de la participación de las instituciones de educación superior, no solamente las universidades, sino del conjunto de las instituciones de educación superior hacia el resto del sistema educativo, que es clave. En principio, el interés de las universidades y las IES de nuestra región hacia el conjunto del sistema es fundamental, porque de ahí viene quienes recibimos nosotros como estudiantes que son formados desde la educación básica, el bachillerato hacia la educación superior y todo lo que se arrastra en progreso, en aprendizajes o en dificultades cognitivas, a nosotros nos llega, se nos revierte y tenemos que ser responsables con respecto a logros, deficiencias y trayectorias respecto de lo que viene en los segmentos anteriores de educación. De ahí que el tema, como tema 1, resulte abarcativo, pero también tiene una enorme importancia por lo que acabo de decir. Son a quienes recibimos en las instalaciones de la educación superior con todo, con todas las deficiencias que haya o los logros en sus trayectorias. Y esto lo tenemos que ver hacia adelante, no solamente en términos de una corto o mediano plazo, sino a nivel generacional. Entonces, estamos viendo la perspectiva de esta relación educación superior conjunto del sistema, porque las reformas en la educación no son de corto plazo, son generacionales, son de prospectiva, de estrategias y de políticas de Estado. Entonces, los temas puntuales que me parecen claves ponerlos a su discusión en esta mesa de trabajo. 1. Así como en las diferentes conferencias regionales de educación superior de América Latina hemos puesto al frente los principios de que la educación superior es un bien público y social y un derecho humano fundamental garantizado por el Estado. Esto significa contar con un bien público y una política de Estado, que no es una política de gobierno, no es un periodo administrativo gubernamental. Se trata de una visión de garantizar el derecho humano clave en la perspectiva de generaciones hacia adelante del futuro. ¿Cómo están las tendencias que hoy en día están impactando el conjunto del sistema educativo de nuestros países y que también tenemos que reflexionar su impacto en las instituciones de educación superior? Quiero mencionar 3 en lo particular, teniendo como fondo que tanto la educación superior, pero también la privada, deben responder al bien público y a la política de Estado. La privada no debe ser una mercancía y una institución de fines de lucro. Tiene responsabilidades sociales de bien público y eso lo tenemos que garantizar regulando estrictamente los proveedores internacionales y las ofertas privadas en nuestros países. Por lo tanto, la conducción, la dirección, el pináculo de las universidades es pública. Para nosotros, la institución pública es el sector fundamental para el conjunto del sistema educativo, como bien público, social y un derecho fundamental. ¿Cuáles son 3 tendencias, entre muchas otras, por supuesto, que están dentro del documento que vamos a presentar en Universidad 2024 en la ciudad de La Habana el próximo mes de febrero? 1. Tenemos enfrente una tendencia irreversible de hipertecnologización de los aprendizajes, de los procesos cognitivos y de los conocimientos.
Esta tendencia se está apuntalando por la vía de la robótica y la inteligencia artificial, los chats GTP, que vienen consigo atrás de la microelectrónica, de los aparatos digitales, de los dispositivos móviles, etcétera. Esto representa una tendencia que para muchas instituciones y sistemas educativos se está reflexionando en la perspectiva del cambio estructural de los modelos organizacionales hacia lógicas híbridas de interacción de los productos digitales, de las plataformas digitales con la presencialidad. Con la pospandemia se adoptó el sentido de la hibridización de una manera incorrecta. Lo que se está haciendo en algunos sistemas educativos, hablo en particular del caso de México, es que se dice, hay que volver a la presencialidad, porque la presencialidad, la relación maestro-alumno directa en aula, es imprescindible para fines del conocimiento y el aprendizaje. Y hay que dejar los temas que son prácticos, que requieren un trabajo de laboratorio en química, en geografía, en ingeniería, en matemáticas, etcétera, en la parte presencial. Y toda la demás parte que es filosófica, histórica, teórica en general, mandémosla a sistemas digitales o a plataformas. Tremenda equivocación. Eso no es la hibridización. Esos no son los modelos híbridos. Porque en la presencialidad también requerimos el uso y manejo de dispositivos digitales. Digo, ya lo hemos hecho. ¿Qué es el PowerPoint? El PowerPoint es un dispositivo que aprovechamos en el aula para dar clases. Hasta de forma exagerada de repente. Ponemos a los alumnos a copiar lo que es lo que está en la pantalla, reproducimos rígidamente la tradicionalidad, la obsolescencia de los modelos pedagógicos más anticuados con el PowerPoint. O sea, la digitalización se usa. Hoy tenemos que repensar que en la presencialidad también tenemos que hacer uso y manejo de los dispositivos y plataformas digitales de una manera crítica y desde una perspectiva de resolución de problemas y formulación de proyectos, que son los ejes sobre los cuales la currícula se debe reorganizar desde la educación básica hasta el bachillerato y la educación superior. Y viceversa, o en complemento. Los dispositivos digitales como las plataformas Zoom que estamos usando en este momento también son presenciales, en un sentido de que son relaciones sociales. Aquí no estamos viendo, aquí están viendo mi capacidad histriónica, mi lenguaje, mis gestos, la conformación de mis palabras, mi expresión con las manos, etcétera, igual que lo hago en un aula, supuestamente, pero ahora mediado por un dispositivo de plataforma digital. Entonces también hay una relación social, también hay una relación afectiva, también hay una relación directa de aprendizaje. Entonces, la hipertecnologización debe ser en una perspectiva vista desde una visión crítica, porque no es la solución ni la panacea de la superación de los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje ni curriculares, pero es un paradigma sobre el cual tenemos que montarnos. Ahora, eso ha significado, como nos enseñó la pandemia y la pospandemia, que estos dispositivos, aún en la presencialidad y aún en la educación a distancia, son elementos de desigualdad social, económica y cultural. Eso lo demostró la pandemia. En América Latina tuvimos 16 millones de jóvenes que no pudieron continuar durante 2 años sus procesos de aprendizaje y de enseñanza. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad, por su pobreza, la desigualdad terrible que tenemos en estos países, de usar dispositivos 4 o 5 horas
de enseñanza, de mantenerse en su materia, de usar hasta la televisión, inclusive o otros dispositivos para continuar, y tuvieron que salir de la escuela, tuvieron que entrar entre sí, que no, y luego a trabajar o a asumir las condiciones difíciles de la familia o a compartir el dispositivo. Bueno, una cantidad de cosas que tenemos ya perfectamente documentadas, pero la realidad es esa. El dispositivo no democratiza la educación. Introduce elementos de desigualdad que tenemos que hacer frente para que la conectividad sea universal, gratuita, la información sea abierta, sea ciencia libre, sea buena para todos, y por lo tanto son esfuerzos de política pública que tenemos que ver paralelo a la hibridización y a la transformación de las plataformas curriculares de aprendizaje basada en problemas y en proyectos, como obliga una tendencia de uso y manejo de nuevas tecnologías, pero donde el papel del docente y del investigador juega un papel clave y estratégico. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay una tendencia que en el documento la estamos poniendo al frente porque lo tenemos que discutir. Tenemos que discutir cómo hacemos para que se vea desde una perspectiva crítica, pero que usemos de forma consciente y creativa, innovadora, los dispositivos que están cada vez más y más y más y más presentándose en todas las aulas, en todos los sistemas educativos de nuestros países. Es un tema a discusión clave. Segundo, en la perspectiva de la intervención de la educación superior en el sistema educativo, tenemos un tema crucial. ¿Cómo transformamos a los sujetos de la educación? Docentes y estudiantes. De nada sirve seguir manteniendo la idea de que, como la prueba PISA ahora nos lo acaba de hacer, todo en memoria, repetición y en exámenes. Eso se acabó. Eso se acabó. No podemos seguir pensando que las trayectorias desde la educación básica hasta la educación superior son solamente para obtener títulos, pasar un examen y tener un grado. Ese digamos, esquemita tubular de que todo va a ir caminando por un tubo y que lo último que vas a tener es un grado de bachiller o un título de ingeniero, de economista, de abogado X. Ahora, la educación debe ser el factor, el elemento, la institución para transformarse como sujetos ciudadanos activos para la contribución a la resolución de problemas sociales fundamentales de nuestros países. Si no formamos en la educación básica actores que saben que tienen que empezar a leer y escribir, y a partir de la lectura y la escritura van escalando hacia procesos cognitivos más complejos, sobre la base de resolución de problemas, formulación de proyectos, y que cuentan con docentes en equipos de trabajo, en colegiados colaborativos, para incidir en su transformación como sujetos activos y de una ciudadanía que busca la transformación de nuestras sociedades con alto nivel de responsabilidad, estamos fallando en el conjunto del sistema educativo. El tema de la transformación del sujeto desde el plano de la calidad y la pertinencia social de nuestro sistema educativo es clave en nuestro documento, y el papel del docente ahí es fundamental, porque tenemos una planta docente, ahí están los datos, precarizada, de bajo salario, de baja dignidad, no está correspondido su papel fundamental en la política pública, y por lo tanto pues tenemos ahí toda una
problemática fundamental para que los sujetos estén en el centro de la atención de la transformación de su vida, de su proyecto de vida, de su futuro personal, familiar, social, etc. Es otro de los grandes temas. Y Don finalmente, Axel. Bueno, ya está cerrado. cierro con esto. Tenemos que ir dejando, aquí ya la reforma educativa en México ya lo hizo, pasar de las disciplinas, geografía, español, literatura, a dominios de aprendizaje por áreas de conocimiento. Cosa que en otros países ya tenemos ya relevancia en el tema. Aquí ya hay una ley de planes y programas de estudio y libros de texto en donde ya no hay materias, hay dominios de aprendizaje, hay procesos interdisciplinares, hay interacción con la comunidad desde el plano de procesos de construcción de problemas y proyectos donde el estudiante, la estudiante, el docente contribuyen a la incidencia y al impacto de los conocimientos en su localidad, en su comunidad, en la región y en el país. Y también a nivel de la región lo estamos planteando que esto debe ser paradigmático para trascender estos sistemas tradicionales que ya debemos empezar a desechar. No estoy diciendo que lo hagamos de la noche a la mañana. Es un proceso, como dije, de Estado, de duplicación de recursos para educación, como lo estamos proponiendo aquí en México para el nuevo sexenio gubernamental, y que implica también pensar en términos generacionales una secuencia estratégica de formulación programática hacia los próximos 15, 20, 30 años de formación de las nuevas generaciones. Es un compromiso de nuestra generación hacia la sustentabilidad del futuro de las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Axel. Vamos a continuar y consideramos que el aporte a la visión de la educación superior como parte del sistema educativo de América Latina se enriquece con la mirada desde otras latitudes. Y es por esto que tenemos como invitado hoy desde Girona, España, al distinguido académico y miembro de Kairos también, el doctor Martí Casaldeus. Martí es catedrático de la Universidad de Girona en Organización de Empresas. Fue director de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña y también fue secretario de la Asociación Internacional de Agencias de Calidad Universitaria. Le damos entonces la palabra a nuestro amigo desde España, don Martí. Muchísimas gracias, Marcela, y un placer y gracias por invitarme a este excelente panel. La verdad es que todavía estoy reflexionando los comentarios de Axel, que me han llegado a pensar muchas cosas, la verdad. En la reflexión que hacía previamente acerca del tema de análisis, que es sobre cómo se integra la educación superior en Iberoamérica con el resto de educación, me iba llevando a como dos cosas, ¿no? Una cosa sería como el marco que debemos tener y otro aspecto es la herramienta. La herramienta, ya os la comento directamente, me traigo el agua a mi camino, como se llama como mínimo aquí en España, es todos los temas relacionados con gestión de la calidad, ¿no? Que es un poco mi ámbito de trabajo. De hecho, me hacía pensar mucho Axel cuando decía se deben regular los proveedores, ¿no? ¿Qué significa regular los proveedores? Bueno, en el fondo, muchas cosas, pero las cosas que significa es ver qué proveedores acreditan o certifican una calidad y, por tanto, pueden proveer titulaciones, vamos a decir, públicas o privadas. En este caso, da igual. También, como cuando decía, hay una hibridación incorrecta. ¿Qué significa para mí la hibridación incorrecta? Bueno, para mí la hibridación incorrecta significa que los estudiantes no obtienen los resultados de aprendizaje esperados, como mínimo esto. Es decir, de hecho, la metodología docente
pues como decía Axel, a mí me da igual si es por internet, por Zoom o si es presencial. Lo que es importante, lo que asegura la calidad, es que los resultados de aprendizaje sean los que deben ser. Y que ese estudiante que ha estudiado Derecho, pues sepa Derecho y me da igual si ha hecho las clases solamente en Zoom, si las ha hecho en Meet o si ha hecho presencialmente, ¿no? Yo creo que dentro de este marco, vamos a decir, de intentar pensar cómo cuadra la educación superior en la educación en general en Iberoamérica, es fundamental los aspectos relacionados de calidad. Pero este marco, me gustaría, creo que hay un marco que lo podemos utilizar un poco de ejemplo, que también lo ha comentado anteriormente Telémaco, que es el convenio de la UNESCO, el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios de la UNESCO para Latinoamérica, que sabéis que es desde el 2019 en Buenos Aires, que luego hubo el Global Convention of the Recognition of Qualifications también en París 2019, que es un reconocimiento, vamos a decir, entre titulaciones y entre marcos superiores internamente. Creo que la misma visión que podemos tener entre niveles, vamos a decir, equivalentes, la podríamos pensar entre niveles no equivalentes, vamos a decir, desde arriba para abajo o abajo para arriba. ¿Qué me refiero a esto? Bueno, un poco que los objetivos de estos convenios o de estos acuerdos, que por cierto aún están en proceso. Sabéis que el 2019 lo firman muchos países iberoamericanos, lo firma Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, pero no todos. Está pendiente, no lo firma Brasil, no lo firma Chile y no lo firman algunos países relevantes. Por lo tanto, todavía estamos en este proceso. Pero, ¿qué nos significan estos convenios? Bueno, básicamente significan, yo creo, muchas cosas, acordar reconocimientos entre titulaciones, pero quizá lo más importante, yo resumiría en 3 palabras, que es reconocer, movilidad y armonización. Y no es esto las 3 mismas palabras que las que queremos entre distintos niveles educativos. O sea, ¿cómo reconocemos que un estudiante de un nivel X puede ir al nivel Y independientemente del país, del estado que esté, de donde quiera ir, simplemente sabiendo cuáles son los resultados de aprendizaje, qué ha aprendido y si es capaz de llegar a ese nivel? ¿Y cómo vas a confirmar resultados de aprendizaje? Yo creo que con sistemas de calidad. Yo le veo otras alternativas. Por lo tanto, hay un objetivo que es el de reconocer los estudios, títulos y diplomas en cualquiera de los países de Iberoamérica y Caribe, ¿no? Otro objetivo que es promover la movilidad académica entre distintos estudiantes de distintos países o estados. Y lo otro es también promover la armonización. Si armonizamos más los sistemas de educación superior, nos será mucho más fácil reconocer los estudios, títulos, problemas y hacer saltos y hacer saltar los gaps, vamos a decir, de los estudiantes. Para ello hay algunas herramientas y acciones que debemos hacer, como alinear las condiciones de admisión, que obviamente es ultra relevante en el campo de los distintos cambios. Más allá de otros objetivos que tiene el mismo convenio, como el acceso inclusivo, acceso equitativo, cooperación internacional, movilidad del personal, algunos aspectos que también ha comentado Axel. Para ello, las instituciones firmantes tienen unas obligaciones. Básicamente tienen 9 obligaciones concretamente. Algunas son muy técnicas, incluyen suplementos del título, programas integrados, pero hay 3 que son las más relevantes, que están directamente relacionadas con sistemas de calidad. Es decir, nosotros podemos hacer movilidad, podemos intercambio y hacer de un sitio a otro si tenemos sistemas de calidad implementados y de alguna forma estamos evaluando. De hecho, lo decía también aquí en unos puntos Telémaco que ha colgado en el web. Por lo tanto, nos dicen, debemos fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación que garanticen la calidad en la educación superior y la educación en general, o crearlos donde no existan, ¿no? De hecho, justamente en el ámbito de la educación que comentaba hace un momento Axel, en Pisa, en España, que ha habido una cierta problemática de otros días, pues justamente ahora se intenta fortalecer
cuáles son los mecanismos de evaluación y acreditación de la calidad. También fortalecer los marcos nacionales de certificación, ¿no? ¿Cómo aseguramos que ese estudiante que ha estudiado en México, que tiene un nivel superior, un nivel de bachillerato, puede ir a la universidad fácilmente? En Colombia, exactamente igual, me da igual siempre y cuando alguien me asegure que dispone de unos resultados de aprendizaje mínimos o objetivos y por tanto que han estado certificados. Y en último punto, emplear los procesos de acreditación en los países. Foi algum problema no elevador. Ele desceu Portanto, sem mostrar os números e não parou no pilotismo, foi para a garagem. Ahí, disculpa. Vale. Por tanto, tenemos. Perdón. Perdón, puede activar el audio. Sí, disculpa ahora. Por tanto, decía, en el fondo vamos a conseguir una buena integración y un buen proceso si tenemos buenos mecanismos de evaluación, buenos mecanismos de certificación y buenos mecanismos de acreditación. ¿Qué significan estos buenos mecanismos? ¿Y qué es? ¿Que cada país se puede hacer los suyos? Bueno, yo creo que donde deberíamos tender de alguna forma es en establecer un marco común para los sistemas de seguimiento de la calidad de la enseñanza en todos los niveles, de forma que estuviéramos seguros que aquella persona que estudia un bachillerato en el país X, pues más o menos es equivalente a un bachillerato en el país E. Y este marco, diría 4 cosas, diría. Primero, establecer un marco común. Segundo, este marco es un marco de aseguramiento y mejora de la calidad. Es fundamental que sean procesos de mejora y que nos ayuden a mejorar a todos en paralelo. Por tanto, es un marco de mejora de la calidad en la educación superior. Bueno, la educación en general, de hecho. El tercero es que creo que debe ser un marco que claramente favorezca la confianza mutua entre todos los países y entre todos los niveles, ¿no? Facilitando de este modo el reconocimiento y la movilidad dentro y fuera de las fronteras nacionales, estatales, iberoamericanas, etc. Debemos evitar cualquiera de estos problemas. Y el cuarto, decía, establecer marco común, posibilidad de aseguramiento en la calidad y mejora continua, favorecer la confianza mutua y el cuarto, facilitar la información, ser ultra transparente, ¿no? En la aseguramiento de la calidad. Conseguir que todas aquellas cosas que hacemos, que la mejora continua es la misma cara, pues es otra cara, pues es lo mismo que la transparencia. Cuando más transparente sea, más capaz voy a ser de tener confianza y de mejorar continuamente. Una cosa que parece justamente al contrario. Parece, bueno, yo no explico nada, no soy nada transparente porque no lo puedo enseñar y no quiero que... Y no, justamente es al revés. Esa transparencia me ha de servir para conseguir aumentar mi capacidad. Para ello, creo, si tengo 2 minutos, sí, creo que este marco pues podría ser un marco de todas las universidades iberoamericanas, pero no de toda la educación superior americana, siempre y cuando tuviéramos unos criterios, vamos a decir, comunes. Voy a decir muy rápido los criterios que yo creo que deberían utilizarse, ¿no? Primero, establecer políticas de aseguramiento de la calidad, ¿no? No podemos tener instituciones que no marquen claramente cuáles son sus políticas, qué quieren hacer y cuáles son sus objetivos. Segundo, cómo se diseñan y se aprueban los programas. Los programas educativos deben estar claramente orientados, deben tener inputs del sistema externos para poderlos mejorar, básicamente para poderlos mejorar constantemente. Tercero, lo comentaba también Axel de alguna forma, debe ser una enseñanza centrada exclusivamente en el estudiante. El estudiante debe ser el centro y el punto claro de la enseñanza. Y la única cosa que debemos hacer es asegurar que aprende esos resultados de aprendizaje. Nada más que eso. Todo lo resto no nos importa para nada. Cuarto, asegurar la calidad y la suficiencia del personal docente. Yo siempre digo que si el personal docente es bueno, vamos a hacer cualquier cosa. Si es malo, es que es muy difícil. Es como un equipo de fútbol. Ya vimos ayer el Barcelona cómo acabó. Un desastre. Si los jugadores son malos, es insalvable. No hay nada que hacer. No nos podemos... Quinto, los recursos de aprendizaje.
cuáles son los recursos y de apoyo, servicios a los estudiantes. Y luego hay dos o tres más que creo que son muy importantes, que son gestión de la información e información pública. Para mí es ultra importante ver cómo podemos conseguir que aquello que hacemos lo transferimos, lo informamos públicamente para que todo el mundo lo sepa y para que esto nos llegue a mejorar. Y los dos últimos son, vamos a decir, auditoría interna y auditoría externa. Seguimiento continuo. Continuamente mi proceso se debe mejorar. Alguien debe mejorarlo y además debo estar acreditado cíclicamente externamente. Alguien de vez en cuando me tiene que venir a mirar y externamente y sin ninguna, con total independencia, valorarme y sobre todo proponerme mejoras, hacer procesos de mejora. Así es como funciona en general todo el mundo, creo que es como debe funcionar y que es como nos ayudará a mejorar. Este aseguramiento externo y también el interno es lo que nos llevará a aquello que decía al principio de la confianza entre niveles, vamos a decir intra y supra, vamos a decir, ¿no? Saltando de arriba abajo y de derecha a izquierda. ¿Cuántas veces no hemos oído que esta universidad no me fío, no sé, no puedo hacer intercambios esta universidad que no estoy seguro de qué es? O esos estudiantes de bachillerato no son muy buenos, prefiero los del otro instituto, ¿no? Pues, ¿cómo podemos asegurarlo? Creo que solo hay la vía de la gestión de la calidad y solo hay la oportunidad de la gestión de la calidad, porque nos ayudará justamente a tener esta confianza y a mejorarlo continuamente. Muchas gracias. Esto es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Martí. Excelente y buen manejo del tiempo. Vamos a ver, creo que ya está con nosotros Mónica. Mónica está... Sí, por acá estoy. déjame hacerte la introducción. Excelente, qué bueno que te hayas podido conectar. Mónica Reinhardt nos acompaña desde Colombia, profesora de la Universidad de Colombia con su sede en Medellín. Es zootecnista y médica veterinaria. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Montreal, Canadá. Tiene una especialización y postdoctorado en áreas de didáctica universitaria de Medellín, Colombia. Es profesora de investigación y educación superior con énfasis en la didáctica universitaria. Ex vicerrectora académica de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene docencia excepcional en varias oportunidades y medalla al mérito universitario. Artículos, conferencias y libros en temas de ciencias de la educación y fisiología animal. Le encanta el deporte, la música y la literatura, nos compartió. Y además es un activo miembro de Kairos. Bienvenida, Mónica, y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Me encanta poder compartir este escenario con todos ustedes. Y evidentemente padecí un poco algunas de las dificultades que tenemos en la educación en Latinoamérica, en algunos sectores, por la conectividad. Pero resuelto, les comento que he dividido en tres partes mi intervención y creo que puedo respetar el tiempo asignado. Uno es mostrar qué tipos de instituciones tenemos en América Latina en cuanto a educación superior. Una segunda parte un poco breve, pero histórica de lo que nos ha llevado a esto. Y una tercera donde me centro en dos puntos específicos, ya que coincido en algunos de los que han mencionado quienes me han antecedido. La educación superior en América Latina juega un papel fundamental en el sistema educativo de la región. Es la etapa que en general sigue a la educación secundaria. En algunos países lo llamamos todavía bachillerato y prepara a los estudiantes para las carreras profesionales, académicas o técnicas, generalmente en un esquema de etapas que pueden variar dependiendo del país o incluso del tipo de universidad, sea pública o privada. Tenemos varios tipos de instituciones. Uno, las técnicas y tecnológicas, donde se puede considerar como parte de la educación superior en este continente y se enfoca
en programas de formación técnica y tecnológica muy puntual, donde los estudiantes pueden acceder a prepararse para ocupaciones bastante específicas. De todos modos, ofrece certificados, diplomas, pero digamos que es bastante operativo el fin último de esta formación. Tenemos también la educación universitaria como tal, que es la etapa más reconocida y tradicional de la educación superior. Incluye programas académicos que conducen a títulos universitarios, como licenciaturas, ingenierías, carreras en distintos tipos de ciencias biológicas, sociales, artes, etc. Estos programas suelen tener una duración de varios años. En Latinoamérica oscilan entre 4 y 5 años en general y se centran en una formación sólida, teórica, acompañada de un aspecto práctico también en campos específicos. Y tendríamos una tercera división en educación superior, que son lo de los posgrados, y también la educación continua. Estas etapas ya abarcan especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados, pero también algunas universidades, muchas universidades diría yo, están presentando una opción bien interesante desde sus direcciones de extensión o de proyección social, y es la de la educación continua, diplomados, cursos cortos, tratando de abarcar un poco más digamos que la población en general, y que también se ofrecen unos cursos de actualización profesional como tal. Estos cursos permiten profundizar ya en áreas específicas y también diría yo que permiten obtener unos niveles más altos de especialización académica. Son estas etapas las que conforman en general un continuo educativo que permiten avanzar desde lo técnico hacia niveles más especializados de la parte académica. En algunos países ya se ha comenzado a ofrecer una serie de programas bien interesantes que se incluyen dentro de la educación no formal, en general con cursos muy cortos, pero certificados y en algunos casos apoyados y financiados por empresas del sector privado. Esto sí tiene un enfoque, digamos que, si bien académico, también el enfoque es el de lograr adaptación de los profesionales al mercado laboral. ¿Cómo hemos llegado a unas fases bien amplias, de pronto exageradamente amplias, pero creo que también es interesante conocer por qué tenemos lo que tenemos actualmente en Latinoamérica? No podemos negar que lo que hay actualmente, con aspectos muy positivos, es producto de una época colonial. En la colonia, las principales instituciones de educación superior en América Latina eran principalmente fundadas por la Iglesia Católica, con una trayectoria y una fundamentación y por supuesto, un origen europeo. Estas instituciones inicialmente se centran en la formación de sacerdotes religiosos y primaban la formación en filosofía y en ciencias humanas, que digamos que en ese momento era lo que había en el mundo académico. Sin embargo, realmente era una formación extranjera, de alguna manera, que se había instalado en nuestro continente, y ya pasando como al siglo XVIII, XIX, ya después de la independencia de algunos de estos países, se empiezan a establecer algunas universidades nacionales y laicas. Ese punto fue interesante, sigue siéndolo. Está la Universidad de Buenos Aires, por supuesto la de San Marcos en Perú, la Universidad Nacional de Colombia, entre muchas, muchas otras que ya tienen
más de 120 años, 100 años, etcétera, buscando impulsar la educación en otras áreas. Empiezan a entrar áreas como derecho, medicina, otras. Y en el siglo XX hay un aumento significativo tanto de universidades como de programas, como de personas que en algún momento, ya hacia el final del, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, de personas que pueden acceder a, a la educación superior. Pero también hay que tener en cuenta que en este siglo XXI se empieza a hablar y a generar reformas importantes, grandes, y que yo creo que precisamente estamos considerándolas en estos foros. Indudablemente hay que tener en cuenta los movimientos estudiantiles que ha habido en este último siglo y para llegar a unas tendencias recientes donde se está haciendo un énfasis en internacionalización de la educación superior, promoviendo intercambios académicos, colaboraciones entre instituciones latinoamericanas y de otros continentes, y donde ha tomado fuerza los procesos y proyectos de acreditación y armonización. En ese orden de ideas, para entrar a la tercera parte de la intervención, creo que hay varios aspectos a considerar. Uno, aspectos y desafíos. A pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo en todos los países, persisten problemas de acceso a la educación superior y muy particularmente a programas y universidades de alta calidad y excelencia académica. Hay una gran desigualdad socioeconómica y geográfica, limitaciones en la calidad, ya no solo universitaria, sino secundaria y primaria. Y ahí conecto con lo que es el sistema educativo. Ya no estamos hablando solamente de educación superior, sino cómo lo vamos a encadenar, a concatenar con los otros niveles de educación. Hay una gran diversidad de instituciones, tiene yo creo que un papel fundamental en el desarrollo de la región como tal. Hay unos procesos interesantes de internacionalización que creo que deben continuar. Nos estamos adaptando a unos cambios pandémicos bastante fuertes y retadores. Tuvimos también un foro la semana pasada al respecto. Y creo que hay un punto que a mí me fascina y me gustaría entenderlo más y profundizarlo en algún momento, y es la interculturalidad. Es la interculturalidad y la inclusión de saberes ancestrales, en el cual yo creo que no estamos logrando mayores cosas de momento. La diversidad cultural de América Latina es enorme, de Hispanoamérica es enorme y abarca unos temas amplios, tanto desde lo lingüístico como lo etnográfico, científico, social, geográfico, por supuesto. Y debe buscarse la manera de integrarse estos aspectos al sistema educativo de una manera más contundente. A mí a veces me preocupa que estamos hablando mucho de educación superior, pero la estamos uniformando en una muy buena medida con unos esquemas y modelos ya no tan latinoamericanos. Y con el mayor respeto y tranquilidad lo digo, creo que debemos poner atención al respecto. En resumen, creo que a pesar de todos estos avances que hemos tenido en educación y que algunos de mis colegas que me antecedieron los han comentado bastante bien, persisten unos desafíos como falta de acceso equitativo, calidad de la educación, las brechas entre la educación rural y la urbana, y eso me toca mucho porque trabajo bastante en el sector agrario, son gigantes, por lo menos en Colombia en realidad son incluso vergonzosas, así como la necesidad, persiste también la necesidad de adaptarse a los nuevos retos y cambios tecnológicos de todo este mundo globalizado. Este pequeño viaje por la
por la historia y por algunas características de la educación en nuestro continente, me llevan a, digamos, a tratar de poner dos puntos que creo que son bastante interesantes e importantes. Yo creo que se hace necesario comenzar a entender nuevas generaciones de estudiantes. Creo que tienen una posición bastante clara, aunque ellos no se den cuenta a veces, y es que en realidad nos están diciendo, cuidado, universidades, instituciones de educación superior. Tenemos dos o tres cosas en particular. Una, fortalecimiento de la formación docente y del nivel de vida de muchos docentes, tanto a nivel de la educación superior como los otros niveles, y a nivel urbano y rural. Y esto implica lo salarial, esto implica los componentes del bienestar, de salud, y aunque ustedes no lo crean, aspectos, por ejemplo, de la pensión o jubilación, como se dice en algunos países, y de nivel socioeconómico. En segundo lugar, la rehumanización de la educación. Y en esto me detengo un poco porque creo que todavía nos falta equidad, cobertura, inclusión, incluir lo ancestral, conservar la diversidad. Yo creo que me voy ya acercando al tiempo que tengo destinado para mi intervención y cerraría entonces con estos dos puntos que acabo de citar: fortalecimiento de la formación docente y su categoría en cuanto a nivel de vida, y la rehumanización de la educación en términos de equidad, cobertura, inclusión en el amplio sentido de la palabra, conservando lo ancestral, aceptando e integrando adecuadamente lo nuevo, la innovación y, por supuesto, lo tecnológico. Agradezco su atención y quedo atenta entonces a la directriz. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Excelente. Continuamos ahora con nuestra panelista Miriam Alpizar, que nos acompaña desde Cuba. Miriam es licenciada en Economía, con un máster en Administración y un doctorado en Ciencias de la Educación. Fue viceministra del Ministerio de Educación Superior de Cuba por muchos años. Actualmente es jefa de la Secretaría del Ministro del Ministerio de Educación Superior de Cuba y vicepresidenta del Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, la IESALC. Es presidenta del Comité de Género del Ministerio de Educación Superior. También es profesora titular de la Universidad de La Habana. Es miembro de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, fundadora del Consejo Directivo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior de Enlaces. Ha recibido el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba y el Premio del Ministro al resultado de la investigación científica. Es autora de más de 50 artículos en libros y revistas y ha sido conferencista en más de 150 eventos, seminarios, cursos y talleres, tanto nacionales en Cuba como internacionales. Bienvenida, Miriam, y te escuchamos. Bueno, un gusto, un placer estar compartiendo este escenario. Cuando uno está en este tipo de panel, a veces prefiere ser el primero, porque cuando uno es el primero, pues dice las ideas que trae, pero cuando uno no es el primero, pues entonces va escuchando a los anteriores y va sumando un conjunto de ideas que transforman lo que uno iba a pensar. Compartir en este escenario con los queridos colegas que me han antecedido es realmente un honor. O sea, escuchar a Axel, que hay tanta experiencia acumulada, tanto conocimiento, realmente es un honor.
y uno piensa tanto en esto que él ha explicado. Recientemente estuvimos ahora en Paraguay, en una de las reuniones preparatorias donde se estuvo discutiendo mucho sobre este tema. Todos los paneles fueron sobre inteligencia artificial, digitalización, y uno escucha tan diversos puntos de vista entre líneas, porque parece que cada cual dice lo mismo, pero no exactamente. Y entonces es como si tuviera que transformarse la universidad, esa institución histórica de tales bases y de tales concepciones, tuviera ahora que transformarse por el impacto de la inteligencia artificial. Fue muy interesante y bueno, siempre esta escucha es muy, muy favorable. Yo le decía a Marcela en la preparación ayer que yo quería detenerme en dos ideas fundamentales que a mí me parece que tienen mucha valía. Nosotros tenemos el tremendo también orgullo de haber tenido en Cuba la primera reunión preparatoria para la Conferencia Mundial en el año 96. Fue un reto en aquel momento, y cuando Cuba se prestó para que ese encuentro fuera aquí, realmente era un mensaje de la importancia que le daba a debatir los temas de la educación superior, no solo en Cuba, sino en la región latinoamericana y caribeña. Y bueno, así fuimos también aportando a la conferencia luego de Cartagena, y luego la histórica, tan reconocida y mencionada reciente conferencia 2018 de Córdoba, donde hay un grupo de ejes que uno se pone a pensar, caramba, ¿cómo separar esos ejes? ¿Cómo puede usted hablar de educación superior si no habla de la integración del sistema de educación superior al sistema educativo de la región latinoamericana y caribeña? Ajeno a que si hay más de un ministerio, si hay más de una institución, no hablamos de eso. Hablamos de esa educación para toda la vida, desde que el niño empieza en la educación preescolar y hasta que avanza por todos los niveles, y no puede ser, y no lo es, un problema solo de la escuela, del bachiller, de la universidad. Es un problema de sociedad. Y hoy lo que nosotros apreciamos en nuestro mundo latinoamericano realmente es un problema de sociedad. Tenemos la región más desigual del planeta, con las mayores brechas de diferencias de desarrollo que se da entre los países y que se da dentro de los países en los distintos sectores. Y hemos venido discutiendo todos estos años, ya va a sumar, miren, casi 30 años, y no hemos podido aportar favorablemente a que esos problemas de la región latinoamericana y caribeña cambien. Entonces, por eso yo creo que el tema de la internacionalización, que es una de las ideas que quiero referir, y la otra, la integración latinoamericana y caribeña, tiene una importancia máxima en todos estos temas que venimos discutiendo, porque la universidad desde sus inicios es internacionalizada, así se formaron los distintos modelos de Bolonia, Oxford, Estados Unidos, Salamanca, las universidades de la región latinoamericana y caribeña, y no eran inventos, todas iban tomando de modelos anteriores, iban adecuando sus modelos a la queridísima y distinguida, con sus problemas también, pero universidad alemana que vinculó la ciencia a la formación. Y realmente nosotros no hemos logrado que todas las universidades de la región latinoamericana y caribeña tengan un vínculo estrecho con la generación de conocimiento, no solo en el ámbito de la formación, sino en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, vinculado a los problemas de cada uno de nuestros países. Entonces, somos un país también de muchos recursos naturales, pero no de suficientes recursos de conocimiento. Eso hace que nuestras universidades no están en las mejores posiciones de los rankings internacionales, en las mejores posiciones de las publicaciones internacionales, y eso tiene que ver con potencialidades, capacidades, y eso requiere aunar e integrar esfuerzos. Somos limitados en posibilidades de conocimiento y tenemos muchas universidades que trabajan los mismos temas. Entonces, desgastamos el conocimiento, la formación que tenemos en integrar. Y el otro tema muy importante es la práctica social. Además está decir, ustedes lo deben saber,
con cuántas facultades, departamentos, profesores, estudiantes, familias de la región compartimos, y tenemos estudiantes que hacen una carrera completa, obtienen su titulación y no han ido nunca, no han visto, no han tenido un contacto con la práctica social del campo de la ciencia y el conocimiento en que se van a desarrollar y que se van a desempeñar, y luego pensamos que solo salir con el título están en condiciones de incorporarse al sector, al empleo, ¿no? Por supuesto, y poder aportar con transformación. Por supuesto, el posgrado juega un papel muy importante, no por gusto, uno de los postulados de las conferencias mundiales. Uno lee y lee y lee y encuentra cuestiones que son postulados y principios y documentos de la primera conferencia mundial en el 98. Caramba, están hablando de cuestiones que luego en el 2015 en Naciones Unidas quedan en lo evaluado en los objetivos del milenio, en la Agenda 2030, los temas de sostenibilidad, los temas de medio ambiente, los temas de la paz, los temas del hambre. Luego, cuando vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos nuestros 17 objetivos, hay una mayor concentración en algunos temas. Hay temas que están insuficientemente abordados. Hay un estudio que leí hace unos días de una revista española del aporte de las universidades europeas a los objetivos de desarrollo sostenible, y hay una concentración en objetivos que no son los que, de los que padece nuestra región latinoamericana y caribeña. Entonces, bueno, se habla de políticas públicas, sí, también, no las tenemos en todos los países. Se habla de estrategias, pueden no haber políticas públicas y puede también la universidad diseñar sus propias estrategias de transformación, donde el tema de la internacionalización, de compartir conocimientos, de compartir redes, tenemos infinidad de redes, asociaciones en la región, creo que son 20 y tantas, casi 30, tenemos el espacio latinoamericano y caribeño, tenemos todos los esfuerzos del Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, para América Latina y el Caribe, que recién está cumpliendo los 25 años, tenemos infinidad de espacios, pero no acabamos de lograr que hayan nudos contundentes, concentrados en los principales ejes de transformación que requiere la educación superior, tanto en la formación, esto que decía Axel, esto que ha incorporado la COVID, porque en realidad ninguna universidad estaba preparada para pasar a un sistema virtual. Hubo que hacerlo por condiciones particulares. Decimos que pasamos la presencialidad y queremos utilizar recetas que utilizamos para cuestiones excepcionales, pero realmente ese contacto social, esa vida universitaria que es insustituible con esa formación humanista, cultural, ese proceso, por ejemplo, migratorio que tenemos en nuestros países. Todos estamos impactados por estos procesos migratorios, teniendo excelentes universidades en nuestra región y que aportarían, por supuesto, a la interculturalidad con los temas idiomáticos en las regiones que tienen que ver con muchos de nuestros países y universidades que tenemos interculturales. Bueno, creo que ha tocado la colega que me antecedió el tema este de la formación docente. Se ha tocado con mucha fuerza el tema de la calidad y la pertinencia. Ese tema de pertinencia, excelencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que requiere cada región. No es lo mismo una universidad, digamos, de capital a una universidad en un territorio, en un municipio, si la región es minera, si es agrícola, si es de turismo, esa preparación que requieren los estudiantes. Hay un tema también que está muy, muy ligado al papel de la universidad y todos estos espacios de internacionalización e integración latinoamericana, que es alrededor de las dos ideas que me estoy moviendo, nos tienen que llevar a percatarnos, a comprender el papel de la universidad para llevar la necesidad que se requiere allí a la localidad, al espacio, al municipio, al pueblo, del tema que sea, que puede ser cursos de tejidos para adultos mayores que no pudieron en su momento acceder a la universidad, que pueden ser cursos, que pueden ser oficios acompañando la formación tecnológica. O sea que ya esa universidad puramente académica, puramente erudita en la ciencia, no es de lo que estamos hablando y no es lo que requerimos. Y la internacionalización y la integración latinoamericana y caribeña
está requiriendo con los conflictos que hay políticos, económicos, de sistemas sociales, la crisis de la democracia que está activa en nuestros países, creo que ninguno estamos exentos de ello, pues realmente posiblemente el sector más noble, de mayor fortaleza, de mayor condiciones para integrar sistemas conjuntos de trabajo es la educación superior. Y tenemos muchas posibilidades. Mire cómo nos encontramos y nos conocemos los que llevamos muchísimos años en esto, pero también hay mucha gente joven, tenemos escenarios de eventos, reuniones, para hablar de estos temas. O sea, yo creo que eso es lo que se está requiriendo. Voy viendo que tengo un tiempo ya contado y creo que este espacio que vamos a tener para ver los documentos que van a ir a la reunión de marzo en Brasil va a ser un espacio muy bueno, pues un corte de 5 años en un momento histórico que es diferente a cuando se fue a Córdoba, totalmente diferente. Y hay que tener claridad de lo que vamos a proponer, lo que va a ir en esa declaración final para defender nuestras posiciones, nuestros retos y desafíos para los próximos 5 años. Yo creo que por ahí andan los temas. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Excelente. Bueno, hemos escuchado excelentes participaciones de todos nuestros panelistas. Sería el momento para abrir el micrófono a los que nos están escuchando, que quieran hacer un feedback. Francisco Telemaco ha pedido la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitar a los panelistas por brillantes presentaciones, con visiones muy concretas, muy claras, con análisis de mucha calidad. Yo quería mencionar, este tema de la articulación también ha aparecido en otras conferencias. Nosotros planteamos que hay que pasar incluso primero es la desarticulación, luego la articulación y el escenario ideal es trabajar juntos, que es más allá de la articulación. O sea, porque la articulación es cada quien conserva su territorio, pero nos apoyamos a un esfuerzo de sistema, ¿verdad? Eso no niega ni mucho menos el ámbito de cada sector, pero cada quien haciendo lo que le corresponde. Entonces, a mí me parece que la aspiración debe ser esa, pues. Nosotros decíamos, dejemos de trabajar articulados y comencemos a trabajar juntos, donde el problema de unos es el problema del otro, en la lógica país, en la lógica sociedad, y más ahora pues que trasciende la frontera. Yo creo que esto también, y tal vez comentario, requiere una visión de lo internacional, de lo regional, de lo nacional y de lo institucional, hasta lo personal. Yo recuerdo casualmente en el 2014, en la segunda cumbre de la CELAC, 28 y 29 de enero, estábamos allá con Félix García y quedó incluso plasmado en una declaración que solamente faltó el presidente de El Salvador porque tenía un problema estomacal, ¿no? Incluso no lo olvido, pues, ¿verdad? Pero realmente fue una cumbre, probablemente la cumbre con mayor participación que ha habido de la CELAC, ¿verdad? Y apareció ahí la necesidad de la integración en el caso de la educación superior. Yo creo que la integración horizontal de la educación superior y la articulación vertical, pero no en términos jerárquicos, ¿verdad? Sino en términos de nivel educativo, además es un nuevo concepto, como plantea muy bien Miriam, porque ya no es la educación superior jerárquicamente y hasta arrogantemente, algunas veces, porque hay que decirlo, pues hay veces que ha habido hasta una especie de arrogancia donde algunos PhD o doctores o profesores han dicho, incluso la educación de grado o de pregrado de la educación superior la han visto con menos dedicación, porque como tienen un nivel más alto, pues tienen que estar más concentrados en educación de posgrado. Y resulta que ahora nos damos cuenta que ni siquiera tenemos que hablar solo a ese nivel, sino que casualmente el desarrollo de capacidades siempre con una visión humanista y siempre con una visión humana de ciudadanía, que eso es transversal para que pasemos lo que dice Federico Mayor recientemente y superemos la etapa de capacitación o de instrucción de la educación al concepto integral, holístico de educación, con una visión ciudadana y una visión humana. Y lógicamente, como también lo ha dicho Martí, pues digamos en esa lógica de calidad, que es el factor común. La calidad, pero con pertinencia. Y otra vez aquí es cierto, pues no es lo mismo. Vamos a decir, voy a tomar mi país, no es lo mismo un agrónomo, yo que soy agrónomo,
en la zona cafetalera que un agrónomo en la zona del Pacífico. ¿Para qué le voy a enseñar? ¿Para qué va a aprender la zona del Pacífico si no hay café? ¿O para qué va a aprender de maní donde solamente se compra el grano pero no se produce? O sea, se puede aprender los términos, o qué se aprende es diferente, pues, pero muchas veces no lo adecuamos. Y aquí termino mi comentario diciendo que muchas veces la educación, y hablo de todos los niveles, ha sido casi una educación, y lo decíamos en el foro de interculturalidad, una educación para negar lo que somos, deshacer muchas veces lo que somos, para aspirar a lo que queremos ser y que nunca llegaremos a ser, etéreamente. Entonces, yo creo que es un tema de la pertinencia. Y aquí también creo que Mónica lo mencionaba el tema. Efectivamente, la educación tiene que ser con pertinencia y con diversidad cultural, respetándolos todos. Si es de América Latina y el Caribe, si es dentro de los países, si es con Europa, África, etc. Cada quien tiene sus particularidades. Hay aspectos comunes. Yo les digo, yo pongo el ejemplo más característico, bueno, o el sancocho de Panamá, o los tacos de México, o lo que sea, o el gallo pinto de Nicaragua, pues, todos deben ser buenos, no tiene por qué solo, nada más que ninguno debe tener echaricha coli, porque la echaricha sí nos afecta a todos, ¿verdad? Ese es el aspecto, vamos a decir así, de calidad. No es que uno, no es homogeneizar, pero garantizar ciertos estándares que nos permiten. Yo sé que voy a degustar en cada lado comida, pero no va a tener echericha, va a tener sabores diferentes. Creo que eso es, o el mojito cubano, pues, ¿verdad? Vamos a ir ahí para acompañarlo, pues. Entonces, yo creo que ahí hay un tema casualmente de pertinencia. Entonces, yo quisiera, si fuéramos a focalizar, y lo lanzo aquí como provocación positiva, ¿no? Yo creo que el tema de capacitación docente y formación docente en términos integrales, ¿no? Y en esa lógica, ya no la capacitación tradicional también, porque muchas veces capacitamos de una forma en que no se deben hacer las cosas, como si aprenda cómo no se deben hacer las cosas. Ahí también tenemos contradicciones, ¿verdad? Y yo que soy agrónomo también, la extensión muchas veces, cuando uno pregunta a los productores cómo estuvo el evento, entonces le dice, la comida estuvo buena. ¿Ah? O sea, no cómo estuvo el contenido, la comida estuvo buena, o el evento estuvo bien, o nos juntamos. Y menos referencia al contenido real. Yo creo que tiene que ser también una capacitación, ojalá, y un desarrollo de capacidades en el escenario de la educación, y en este caso de todos los otros niveles, pero la educación superior debería contribuir también a los otros niveles a ese tema de formación y de capacitación dinámicamente y fuertemente, me parece a mí. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero hay tanto que hacer. No lo vamos a poder hacer todo, pero me parece que ese es un tema que podríamos tener una incidencia muy fuerte. Y ahí, por supuesto, parte de la capacitación incluye el tema actitudinales, valores, metodologías de aprendizaje. Ahí se pueden incluir muchas cosas. Y yo creo que se pueden hacer de amplio impacto, de baja y con costos relativamente altos si casualmente potenciamos las propias tecnologías. No sé, me gustaría alguna reacción a ese tema que he planteado. Muy bien, yo estaría encantada porque quería tocar ese tema justo en lo que quería aportar. Pero vamos a esperar, Telémaco, porque María Rosa ya había levantado la mano, pero después me voy a tomar la palabra porque yo quería referirme en particular a eso mismo que tú has planteado, Telémaco. María Rosa. Vale, muchas gracias. Bueno, Telémaco, piensa que todavía nos podrían decir en el evento la comida estuvo mala. Que aún sería peor, ¿eh? Pero bueno, nada. Bueno, yo muchas gracias. Me parece muy bien este foro porque además el título me parece muy sugerente, ¿no? Porque este título de la educación superior como parte del sistema educativo de América Latina a mí me lleva pues a los ODS, ¿no? Porque el ODS 4 es una educación de calidad. Y entonces, esto quiere decir calidad en todas las partes del sistema educativo, desde la educación infantil a la universidad, a la formación a lo largo de la vida. Por eso debemos asegurar la calidad, como decía un poco Martí, en todos los lados, ¿no? Bueno, quizá por mi deformación al ser europea y por mis experiencias que tengo también con las agencias de calidad y las agencias de acreditación, yo tengo que decir que para nosotros la creación de agencias de acreditación como la que llevaba, por ejemplo, Martí, independientes de los gobiernos,
es bastante interesante porque nos pone de alguna manera ante el espejo de lo que es lo que está pasando tanto en el sistema educativo como lo que está pasando también en el sistema educativo, digamos, no universitario o en el universitario. Por ejemplo, hace poco nos ha puesto en pantalla a todos y muy mal PISA. Por ejemplo, nosotros en Cataluña hemos quedado muy mal, México también, bueno, Colombia también, bueno, muchos también han quedado muy mal, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que pensar en una cosa. PISA evalúa competencias. Y los currículums, hay todavía currículums que no están elaborados en relación a competencias, sino que están elaborados en relación a disciplinas. O incluso nosotros, por ejemplo, que tenemos el currículum elaborado, me llamo de infantil, primaria y secundaria, elaborado por competencias, a veces no hay la formación suficiente para desarrollarlo por competencias. Y aquí es donde hay el choque importante, ¿no? Cuando se hacen unas evaluaciones, pero el sistema no está trabajando alineado en este sentido, ¿no? Por tanto, para mí, garantizar la calidad, pasar de alguna manera por acreditaciones, es sumamente importante. Acreditaciones, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la evaluación de las titulaciones universitarias, se hace lo que dice Martí, a nivel interno, los propios estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, analiza lo que está pasando, digamos, en la formación, pero también a nivel externo. Entonces te ponen cara a la pared muchas veces, ¿no? Y este aseguramiento de la calidad pues va muy bien para ver cómo se diseñan los programas, cómo se diseñan las metodologías, pero va muy bien también para poner, por ejemplo, introducciones dentro de lo que son metodologías o aspectos que deberíamos contemplar. Por ejemplo, Martí, cuando era director de la ACO, hizo una cosa que yo siempre pongo en relieve, que es que él dijo, a partir de ahora, las acreditaciones de los grados universitarios tendrán que tener en cuenta la sostenibilidad y la igualdad de género. Y si alguno no lo cumple a la larga, no se les va a acreditar. Por tanto, no analizamos solamente los objetivos los contenidos de la carrera, sino también temas transversales que hoy día se tienen que incluir sí o sí, porque se tienen que incluir en todas las etapas del sistema educativo. Y otra cosa que es muy importante y que, bueno, lo habéis resaltado unos cuantos, Mónica, Axel, Martí, tú misma, Miriam, o bueno, también Marcela, es la formación del profesorado, la formación docente. Tiene que ser una formación de calidad, una formación, digamos, que sea pertinente, con metodologías activas, con metodologías participativas, vinculadas a competencias, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, ya hay otro eje que habla de esto, ¿no? Que sería, digamos, la valoración del profesorado, ¿no? Digamos, pues, si cobra bien, si cobra mal, si tiene incentivos, si no tiene, etcétera. Pero a partir de ahí yo también os diré una cosa. Muchas veces lo juntamos todo en el sueldo, y, por ejemplo, países como Finlandia, los profesores cobran, digamos, si lo miramos, cobran, por ejemplo, como en España, aunque el nivel de vida es más alto, pero proporcionalmente sería lo mismo. Pero tienen una valoración social que es mucho más fuerte que la valoración social que tienen los médicos en aquel país. Entonces, claro, si el maestro se siente valorado, a veces el sueldo es importante, pero no es tan importante, ¿no? Pero en cambio, si nos está pasando, como está pasando en muchos sitios a nivel mundial, que el maestro no se le valora, que todo el mundo discute sobre educación, que todo el mundo puede decir, que las familias te interpelan. Entonces, bueno, esto no puede ser. Por tanto, yo creo que también hay que insistir en la valoración de los docentes de todos los niveles educativos. Hay que volver a impulsar desde programas, desde políticas, incluso, por ejemplo, a veces, te diré, desde series de televisión, ¿no? El valor que tiene el maestro como persona formada, ¿no? A veces cuando se ha querido, por ejemplo, impulsar lo que es la profesión de médico, se han hecho series que impulsan el valor social de esta especialidad. Pues hagámoslo también con los maestros. A mí me preocupa mucho, ¿no? El poco valor social que hay para los maestros. Todo el mundo se atreve a decir, bueno, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, etcétera, ¿no? Y por tanto, yo lo que diría es esto, ¿no? Hagamos, digamos, aseguramientos de la calidad en todos los niveles educativos, que estos aseguramientos sean hechos por políticas, digamos, que no sean del mismo gobierno, sino agencias externas, pero que de alguna manera las podamos valorar. Y esto también nos llevará, por ejemplo, en América Latina, el gran problema que tiene también es el de la movilidad y el de las acreditaciones de títulos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿por qué podemos hacer movilidad en Europa? Nosotros dejamos a nuestros estudiantes ir de Erasmus a una universidad que esté acreditada por su país. Si la universidad no está acreditada, quiere decir que no tiene la suficiente calidad como para que mandemos los alumnos. Entonces, ahí sí que es importante, ¿no? Y esta movilidad que además les da una visión
totalmente distinta a los estudiantes cuando recorren otros países. Esto es, digamos, trabajar la interculturalidad desde la práctica, ¿no? Ver distintas visiones, ver distintas maneras de hacer, etcétera. Con lo cual yo creo que América Latina, yo esto no sé si lo discutís en el eje 5, Telémaco, en la internacionalización, pero tiene que ser uno de los puntos fuertes. Para poder moverse, hay que moverse con otras instituciones que estén acreditadas por su país, pero acreditadas por alguien, porque si no, bueno, vamos a hacer movilidad en sitios que no son, digamos, pertinentes. Bueno, lo dejo aquí, ¿eh? Muchas gracias, María Rosa. Yo quería aportar, y ya lo ha planteado muy bien María Rosa, pero lo quiero reforzar, y es el hecho de que hay que revalorizar la profesión docente. Hay que estimularla no solo desde el punto de vista de un reconocimiento salarial, y como muy bien lo ha planteado María Rosa, sino desde un reconocimiento social. Y eso pasa porque en nuestras universidades, las escuelas y las facultades de educación debieran ser reforzadas y debieran ser insignia de cada una de nuestras instituciones. Y a veces están a la cola. Pensamos, yo soy de ingeniería, pensamos en ingeniería, que el cambio lo va a producir produciendo mejores ingenieros, o produciendo mejores médicos, o produciendo mejores financieros, o produciendo mejores economistas, pero necesitamos mejores maestros, porque el problema lo tenemos en las áreas más deprimidas socioeconómicas, en la formación básica. Y entonces, si los mejores talentos no quieren ser maestros, no vamos a solucionar este problema. Necesitamos destinar recursos para la investigación educativa. Se destinan recursos para el ambiente, para la parte agrícola, para la parte de mi país hidrológica, para la parte técnica, pero ¿y para la parte educativa? No hay ni un fondo en mi país de investigación para hacer desarrollos de nuevas estrategias pedagógicas o de cómo abordar en los lugares de problemas socioeconómicos el mejorar los niveles de aprendizaje de la lengua, de la matemática, de la ciencia, o cómo desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo en nuestros estudiantes, o cómo usar la tecnología. Señores, la tecnología está aquí. Los jóvenes van a vivir en un mundo inmerso en competencias tecnológicas, y nuestras escuelas de educación muchas veces no tienen ni siquiera los laboratorios de tecnología dentro de su pensum. Entonces, hay todo un cambio que debe o puede ser proactiva la universidad. Y las universidades quizás debieran mirarse hacia adentro y mirar hacia afuera, ¿no? En el sentido de qué estamos haciendo nosotros, SOS 4, de mejorar la calidad de la educación, y qué podemos proyectar hacia afuera. ¿Cómo podemos lograr que se uniformen políticas, por ejemplo, para formar capital humano a alto nivel en materia educativa, para destinar recursos a la educación, y para que a la hora de que haya problemas que atender en cada sociedad, se mire hacia la universidad como un lugar que puede apoyar? Porque a veces buscamos consultores externos y todo el talento de la universidad está ahí. Y no hay una acción de juntar a veces a las universidades con los ministerios de educación o con las instituciones de educación del país. Andan cada una en mundos aparte, pero al final el problema número uno de la pobreza y la desigualdad en América Latina es la educación, pero no se refleja en los recursos asignados, en las prioridades de los gobiernos, pero a veces tampoco en las prioridades dentro de nuestras instituciones de educación superior. Entonces, yo creo que ese es un área que tenemos que mirar, cómo incorporamos esas mejoras dentro de nuestras escuelas de educación, que muchas veces tienen modelos propios para la revolución industrial, pero no para la cuarta renovación, para la cuarta revolución que estamos viviendo, y cómo logramos que eso además nos haga mirar hacia esos problemas que sentimos que no son nuestros como universidad, que es la educación básica o la educación media, pero todo está conectado. No podemos trabajar una cosa aisladamente de la otra. Y por último, refiriéndome a lo que Miriam planteaba de la internacionalización, aprovechar la tecnología, porque no existen redes destinadas a mejoras pedagógicas o a intercambio de las mejores prácticas docentes a nivel de Latinoamérica, donde puedan nutrirse de experiencias positivas nuestros maestros y nuestros profesores, o interactuar profesores de media con profesores universitarios. Digo, son áreas de oportunidad de crear estas redes de interacción
de destinar recursos a la investigación en materia educativa y de formar capital humano en educación, además de una campaña fuerte de revalorización de la formación docente. Yo creo que eso es fundamental. Eso, hasta ahí era lo que yo quería aportar desde mi experiencia de vida. Tal vez nuestro amigo Axel, porque tiene que retirarse, tiene algunos comentarios de cierre, ¿no? Sí, vamos a dar una vuelta de comentarios Porque porque él se nos tiene ha ido el que, tiempo. para que ya vamos. Sí, desafortunadamente tengo que salir ahora, pero efectivamente coincidimos, el papel docente es clave, la calidad depende de él, la pertinencia depende de él, y por supuesto que digamos, la tendencia sobre la cual tenemos que ir hacia procesos de formación con gran impacto e incidencia en las universidades y en el sistema educativo, es que tengamos grupos de docentes. O sea, el docente aislado tiene pues una relación directa con los alumnos lo quieren o lo detestan, qué sé yo. Pero en los paradigmas de complejidad de aprendizaje, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, proyectos, problemas, o sea, se está complejizando la labor de la educación con calidad y con pertinencia. El docente se ve rebasado cuando está aislado tan solo en su aula. Yo creo que el esquema que tenemos que provocar y proponer hacia la CRES es procesos formativos que dignifiquen, por supuesto, como lo ha dicho Marcela, al profesor socialmente. Es casi en algunos lugares el sector más denigrado de los sectores profesionales. Es terrible, cuando debería ser el que forma a los que forma, pues el más valorado, ¿no? Como ocurre en muchas otras partes del mundo. Ese es un tema clave, eso es indiscutible. Pero lo que hay que proponer es que ese profesor de básica, de bachillerato, de superior, tenga la posibilidad de tener grupos de trabajo colaborativos. Por ejemplo, que tenga un tecnólogo que le ayude a desarrollar capacidades de aprendizaje en línea, que le permita, por ejemplo, trabajar temas de bibliotecas digitales para fines de desarrollar proyectos, otros colegas que tengan una visión colectiva de la interdisciplinariedad, que le digan temas de solución matemática, física, de agronomía, de sustentabilidad, de agua, y tú estás trabajando temas sociales y culturales, y viceversa. Tú aportar desde el plano de los contextos sociales y del análisis cultural y de la vinculación comunitaria a un ingeniero, a un físico, a un matemático, qué sé yo. O sea, la interacción en colegiados creativos de docencia e investigación resultan ahora imprescindibles para una transformación educativa tal como lo estamos planteando hacia el futuro, con calidad social, por supuesto, con pertinencia, con internacionalización, con integración. Por ejemplo, uno de los temas que estamos proponiendo en el documento es que tengamos fondos intergubernamentales para el desarrollo de proyectos de gran calado regionales sobre temas de acuciosa investigación y producción de conocimientos en agua, migración, violencia, drogadicción, economía, sustentabilidad, etcétera. O sea, temas de gran relevancia que nos competen a todos. O sea, no hay ningún tema que no esté en la mesa de la discusión de nuestras universidades. Entonces, el docente y el investigador tiene que tener la oportunidad de converger
como ocurre en Europa, con colegiados de varias universidades, con proyectos financiados que le permitan tener una incidencia regional en temas claves de sustentabilidad y de democratización. Eso para mí es un punto de partida clave, fundamental, que tenemos que impulsar en la reunión de Brasilia, que lo debemos de discutir en Cuba y que nos va a permitir tener herramientas para negociar y hacer lobbying con los gobiernos, con los ministerios más afines, por supuesto. Digamos, si yo le pongo eso a Milei, pues digo, pues ni lo va a entender. Creo que no lo van a ni entender siquiera. U otros, ¿no? Pero otros sí saben. Con Lula, con Andrés Manuel, con Nicaragua, con Venezuela, con Honduras, con Cuba, etcétera, con Colombia, con Petro, en fin, yo acabo de estar hace una semana en Colombia y hay todo un esfuerzo de discusión de una reforma de fondo en la educación, de todo el sistema educativo, particularmente en términos de las universidades también, porque ahí hubo un gran movimiento estudiantil, como lo conoce muy bien Mónica, que le dio pauta incluso al triunfo de Petro en la presidencia de la República, y es un tema, la ley 30 y todas estas cosas, clave, fundamental, y obviamente con un espíritu integracionista de conocer las experiencias de otros países como lo que estamos realizando en México y en otros lugares. Así que son temas cruciales, son temas que hay que apuntar, son temas que vamos a poner en la mesa de discusión y que obviamente pues también son transversales, ¿eh? El tema docente no nada más es un tema del sistema educativo, es un tema de los 12 temas, porque de ahí parte el tema de la calidad de la pertinencia que tenemos que ver en el conjunto de los temas. Ahí yo creo que va a haber una iniciativa en la declaración de que son temas, 12 temas, pero no aislados. Bueno, 12 temas plus, porque ya se está agregando algún otro. Entonces, decir, bueno, sí, son temas que estamos trabajando en documentos cada quien en su grupo, pero que de conjunto tienen que dar una visión, ya decía Telemaco, no articulada nada más, sino convergente, integradora, unitaria, solidaria, comprensiva, ¿no? Que abarque efectivamente una acción de conjunto, sin distingos, horizontal, democratizadora. Creo que estos son temas que no los vamos a poder eludir y están en el centro de la discusión. Y lo bueno es que tenemos claridad y tenemos una corriente de pensamiento que hemos logrado que mucho nos va a ayudar. Así Muchísimas que gracias, doctor Axel. me despido y les deseo lo mejor de las Navidades y del próximo Año Nuevo. Nos vamos a encontrar el Año Nuevo, va a ser muy intenso, o sea, que agarren fuerzas, coman un buen sancocho, un buen ajiaco, unos buenos tacos, una buena paella, Buen un cochinillo. mojito, como decía Telémaco, para acompañarlo. Así mismo. Y, Yuca, y felices fiestas. Muchas Y estamos en gracias, contacto, doctor. por supuesto. Igualmente, Muchas gracias. amigo. igual para Fuerte abrazo y usted. muchas Gran gracias. abrazo. Buenas fiestas, Axel. Gracias. Igual, doctor. Permiso. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Vamos a darle a Bueno. nuestros panelistas un minuto para el cierre, pues se nos ha ido el tiempo con un Pero- tema tan apasionante. pero- Solamente yo quisiera para antes del cierre y que lo retomara. Si queremos integrar todo, probablemente no nos vamos a poder, pero hay muchas cosas que sí es posible hacer en la lógica de Así es. integración. Entonces yo digo, ¿por qué no avanzamos en lo posible? Claro. Aunque no sea todo. Entonces yo creo que esa es la pregunta. Vamos a decir, Argentina está un gobierno, pero está la Universidad de Córdoba, por decir algo, pues verá. Brasil teníamos a otro gobierno antes, Bolsonaro, pero teníamos la Universidad Federal Minas Gerais. Solo estoy tomando ejemplos. Entonces quiero decir, avancemos. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta de avanzar en lo posible, porque si esperamos hasta que todo esté,
Probablemente no hacemos nada. no vamos a nunca avanzar esperando que alguien intencionalmente o por la razón que sea se quedó atrás. Perdón, ahora ya no intervengo más. No, excelente. Vamos a darle un minuto a nuestros panelistas para que podamos cerrar, porque se nos ha volado el tiempo. Martí. Sí, nada, muy brevemente, en la línea de lo que comentaba ahora Telémaco, de lo que es posible. Yo creo que justamente, no quiero ser eurocentrista, y me parece que Europa hacemos muchas cosas muy mal y tenemos muchos problemas, mucho más de los que parecen, pero justamente en el caso de la calidad de la educación, yo creo que esto lo hacemos bien, yo creo que esto tenemos un buen modelo y que esto se puede copiar, se puede homenajear o lo que consideréis. Tenemos un registro importante de agentes de calidad, tenemos estándares claros que procuran para la mejora continua. ¿Esto qué lleva? Pues esto lleva a que no tenemos problemas para tener rápidamente másteres interuniversitarios, cruzar estudiantes de un sitio para otro. Por ejemplo, ahora estamos empezando a acreditar microcredenciales, que había comentado antes un poco formaciones, Mónica estaba comentando sobre formaciones, pequeñas formaciones, pues típica microcredencial que podía servir para ligarlo con la acreditación de la capacitación del profesorado, ¿no? Y por tanto, yo creo que esto sí que lo hacemos bien, ¿no? Con sus problemas, también voy a decir que pero sí que conseguimos esta movilidad de profesores y de estudiantes, que es bueno, ya sabéis que las dos cosas más importantes que se han hecho en Europa para la integración europea y para que nos sentimos europeos, yo creo que son los Erasmus, los estudiantes Erasmus y profesores Erasmus, y la Champions League. Estas dos cosas son la del fútbol, es lo que nos ha integrado, es de más. Y yo creo que aquí la calidad, todos los procesos de calidad, es un buen ejemplo y puede servirnos para luchar, para trabajar como herramienta en el marco de aquellos aspectos que consideréis oportunos. Gracias. Muchas gracias, Martí. Le damos la palabra a Mónica. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, creo que hay unos puntos en común, como bien han dicho algunos de ustedes, el de formación docente es uno de ellos. Cuenten conmigo con este tipo de temáticas que me han gustado mucho y de hecho en la Universidad Nacional de Colombia he establecido un curso de formación docente de estudiantes de posgrado. Creo que ahí tenemos una base bien interesante porque muchos de nuestros estudiantes de posgrado en algún momento serán nuestro propio relevo. Y en muchas oportunidades, en un gran porcentaje, por lo menos en Colombia, los estudiantes de posgrado llegarán a ser profesores universitarios. Los estudiantes de posgrado, doctorados, rara vez llegan a la empresa, a la industria. En realidad es un trabajo mucho más académico el que los convoca. Y ya llevamos 3 versiones de este curso y ha sido realmente encantador saber que hay estudiantes jóvenes que desean ser profesores universitarios. Creo que ese también es un camino por auscultar. ¿A quiénes vamos a formar? ¿A los que ya estamos? ¿O vamos a empezar a formar a personas que vienen en el camino? Yo creo que ahí hay un público muy interesante. Y en segundo lugar, ya para terminar y despedirme por ahora, recopilar algunos modelos de universidades latinoamericanas, españolas, donde ya se hayan logrado algunos de los aspectos que hemos mencionado acá. Disculpa. Ejemplos como el de universidades que ya no basan su organización en semestres o trimestres, sino en módulos. Universidades que ya han logrado articularse, o algunas de ellas lo llaman encadenarse, encadenamiento, no me gusta mucho, acepto el término, pues, pero se han logrado vincular con secundaria y primaria. ¿Qué han hecho estas universidades que les ha funcionado? Y qué rico poder ver qué proceso han llevado a cabo. Muchísimas gracias.
Me encanta verlos y también unas buenas fiestas y un buen año. Gracias a ti, Mónica. Felicidades también. Miriam. Bueno, 3 ideas en el minuto. Una primera, que hay experiencias buenas de las que hay que aprender, y en efecto, Europa, como decía Martí, tiene sus resultados importantes en calidad, pero también porque tiene un marco común europeo de educación superior que ha tenido fondos financieros para respaldar movilidad, y eso falta en la región latinoamericana y caribeña. Se están haciendo intentos, se están haciendo esfuerzos, pero eso no está. Hay un tema importante que es también el movimiento de estudiantes talentos, de los jóvenes talentos. En algunos países tienen otros nombres, alumnos ayudantes. Creo que eso es importante, identificar a los estudiantes exitosos y vincularlos a la universidad, de manera que no todos tienen la vocación, el deseo de quedar en la universidad, pero ese es una cuestión importante. Y por último, no me voy a perdonar hablar del tema género. Hace un tiempo vengo también presidiendo el Comité de Género de la Educación Superior, porque hay unas políticas nuevas de 3, 4, 5 años, aún cuando somos un país que tenemos más del 60% de mujeres diputadas, de mujeres ministras, de mujeres médicas, científicas, en fin, aún así hay todo un marco regulatorio con decretos presidenciales, estrategias contra la violencia de género, que venimos encaminando. Y la universidad tiene una responsabilidad muy grande en que los jóvenes puedan, por supuesto, conocer, compartir y aportar también a un enfoque de género adecuado en nuestra sociedad. Y en eso tenemos un gran impulso. Así que, Marcela, que sabemos que estás en el grupo de mujeres líderes de la educación superior, tú también has estado en algún momento, pues te invitamos a continuar estos debates cuando sea posible. Sería excelente. Te tendremos presente, Miriam. Gracias. Y aprovecho entonces para felicitarles, tener un feliz fin de año. Nosotros estamos en muchas celebraciones por el Día del Educador, muchos aniversarios. En esta semana ya estamos en un proceso de movimiento fuerte y de balance ahora del cierre de este año, en fin. Gracias, felicidades a todos. Ha sido un placer compartir este rato. Bueno, yo Gracias quiero a ti, apreciada agradecerles a amiga. todos los panelistas por sus presentaciones. Les agradezco también que me hagan llegar sus escritos para poder hacer un documento final que le podamos remitir a Kairos y pueda ser presentado en la reunión de Cuba y posteriormente en la de Brasil. Y bueno, para cerrar, de mi parte, felicidades a todos, que tengan excelentes fiestas de fin de año, y le voy a dar el cierre también a nuestro líder acá en Kairos, a don Francisco Telemaco Talavera, que sin él Bueno, nada de esto fuera posible. No, sin ustedes, ¿verdad? Este es un trabajo de equipo. Yo solamente, primero agradecer y valorar la participación de cada uno de ustedes. Segundo, también aprovechar para desearles lo mejor como personas, como familia, como sociedad, y desearnos todos, ojalá, lo mejor para el año 2024. Y como yo lo digo siempre, que seamos capaces de desearnos y que seamos capaces de hacer lo más que podamos y lo mejor que podamos por nosotros y por las futuras generaciones. Una vez, un fuertísimo abrazo. Muchas gracias, y a usted, apreciada amiga Marcela, nuevamente felicitaciones por la organización de este grandioso panel y la conducción también. Ha sido excelente y va a ser un insumo valiosísimo para lo que vamos a discutir, se va a discutir en Cuba, y luego que va a salir en marzo, que va a ser un nuevo punto de partida para la educación y la educación para la sociedad. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a todos. Felices fiestas. Felices Felices fiestas. fiestas. Gracias, María Luego. Rosa. Gracias, Chao, chao. chao. Que estén muy Chao. bien. Vale.